Buenas tardes, ya que estamos grabando. Entonces, vamos a hacer la hipertensión arterial hoy día, pero yo necesitaba que ustedes me den una repasadita del sistema cardiovascular en cuestión de, hablando de fisiología, ¿ya? Fisiología, ¿sí? Ahora, ¿cómo funciona? Me han dicho algunas partes, que el sistema cardiovascular solo forma parte del corazón, de vasos sanguíneos. ¿Cuáles serían los vasos sanguíneos? Con esto. Las venas y las arterias. Ajá, venas, arterias, ¿qué más? Capilares. Capilares, ¿sí? No se olviden, ¿ya? Aunque son parte, ¿no? Son la unión vena-arteria, pero de todos modos hay que nombrarlo. ¿Cuáles son las partes del corazón? ¿Cuáles son las partes del corazón? Las aurículas. Aurículas y más. Aurículas, ventricular y ventrículo izquierdo, ventrículo izquierdo. Ya, aurículas y ventrículos, ¿no? Izquierdos y derechos. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿De qué más forma parte del corazón? Fibras musculares especializadas en la conducción. ¿Qué cosa? No te entendí. Fibras musculares. Ah, ya, son fibras musculares. ¿Qué tipo de fibras son las del corazón? ¿Estriadas? Esas de acá, así de músculo. ¿Qué fibras son? Cardíacas son. Sí, listo, no había ni para qué copiar. ¿Ya? ¿Qué quiere decir hipertensión arterial? ¿Será que hay hipertensión venosa? ¿Hay hipertensión venosa? ¿Hay hipertensión venosa? ¿Sí o no? Sí, a ver, explícame. Explíqueme la hipertensión venosa. ¿Cómo es la hipertensión venosa? ¿Cómo es la hipertensión venosa? ¿Mm? ¿Cómo es la hipertensión venosa? A ver si existe. ¿Existe la hipertensión venosa? A ver qué dicen los otros. No están conectando su cámara. Por favor, su cámara, ¿ya? La hipertensión es arterial, ¿ya? No puede contraerse el vaso venoso porque no tiene músculo. Esa es la diferencia entre el vaso y la vena, ¿ya? Que que la arteria y la vena. La arteria tiene musculatura. Entre la capa externa e interna hay un músculo liso que tiene la capacidad de contraerse producto de la angiotensina que la libera el sistema renal, ¿no? La glándula suprarrenal es la que produce. Ya, entonces vamos a entrar en el tema de cardiovasculares, farmacología cardiovascular. Hoy vamos a hacer antihipertensivo, vamos a estar por 4 semanas con farmacología cardiovascular, ¿ya? Semana que viene vamos a hacer hipertensión arterial secundaria. ¿Qué quiere decir eso? Lo vamos a ver la próxima semana y los fármacos también, ¿ya? Después de esta clase teórica, vamos a hacer la clase práctica, que es dosificación pediátrica, y a las 5 van a dar su examen diagnóstico por plataforma, que ya está programado. Se les va a activar a las 5 directamente y lo dan el examen y listo, ¿ya? Eso será la clase de hoy. Así que aliste su cafecito con pan nomás porque vamos a ir hasta las 6 de la tarde. ¿Ya? ¿Ya?
pero la parte teórica hacemos hipertensión ahorita, ¿ya? Entonces, hipertensión arterial. Quiere decir, ¿cuál es la definición? La hipertensión arterial es el aumento de los valores de la presión arterial por encima de los valores normales para la edad y el sexo correspondiente, ¿no? Hay una pequeña variabilidad dependiendo de la edad y dependiendo del sexo, ¿sí? Pero un estándar, un término, un valor normal estándar de la presión arterial, ¿cuál es? ¿Cuál es? Entre 60 y 100. 60 a 100 No. por minuto. 120. 60, 100, 70, 100 es la glucosa. ¿Cuál es la presión arterial? 120, 80. 120. Sí, 80, 120, 120, 80, ¿ya? ¿Qué? Litros, metros, gramos, kilos, Metros de mercurio. milímetros de mercurio, ¿ya? Cuando hagamos práctica vamos a aprender también a tomar la presión arterial, ¿ya? Como conocimiento general, ¿ya? Entonces, la presión normal, media, para ambos sexos es 120-80. Hay una pequeña variación, la mujer siempre tiende a un poquito más abajo, ¿no? Entre 110-70. Entonces, la presión normal estaría entre 110-120, entre 70-80, más o menos por ahí, ¿ya? Ahora, en la epidemiología, la hipertensión arterial puede considerarse una enfermedad cosmopolita. ¿Qué quiere decir eso? Que es una enfermedad caracterizada de las ciudades más grandes, ¿ya? Porque en las ciudades pequeñas, como hay un poquito menos de estrés, mejor alimentación, la vida más tranquila, no se tiene que uno ausentar mucho de casa para ir a trabajar, va y viene, almuerza en casa, cena en casa, ¿no? Hasta da tiempo de desayunar. En cambio, en las ciudades grandes hay que salir tan temprano que no da tiempo de desayunar. Se desayuna en el camino o en el trabajo y se llega solo a cenar, ¿no? Entonces, por eso se considera cosmopolita por uno, porque hay mala alimentación, número dos, por el nivel de estrés que todas esas cosas ocasionan, ¿ya? En la mayoría de los países la prevalencia se encuentra en un 15 a un 30%. La frecuencia de hipertensión arterial aumenta de acuerdo a la edad. O sea, mientras más vamos subiendo de edad, la presión también puede tender a subir un poquito. Y también está muy directamente relacionado con la alimentación, ¿no? Con el estilo de vida, duerme poco, come mal, consume mucho sodio, muchas cosas fritas que van a aumentar el LDL, causar ateroma, cerrar el vaso, y entonces eso va a hacer que el vaso se contraiga más para bombear bien la sangre, circular bien la sangre, y eso aumenta la presión, ¿no? Pero por la edad, de manera normal, sin estos otros factores de riesgo, tiende a subir un poquito, demostrándose que después de los 50 años, casi el 50% de la población padece hipertensión arterial. Entonces, cuando estén llegando a los 50, les recomiendo visitar al cardiólogo para no entrar dentro del rango ese, ¿ya? O prevenir antes con una mejor alimentación, hacer ejercicio, consumir más agua, ¿ya? Cuando el promedio de 2 a más cifras de presión arterial en un mínimo de 2 consultas es, digamos, mayor a 85 y mayor a 130, recién podemos decir que hay una alerta de hipertensión. Cuando hay más de 2 tomas de presión arterial, entonces continuas, digamos, de aquí tomo la presión en ambos brazos, tomo aquí, 5 minutos después en el otro, 5 minutos después otra vez, espero 10 minutos, luego tomo otra vez 5 minutos el otro y hago un promedio, y si alta por encima de estos valores, entonces puedo considerar que la persona está en riesgo de hipertensión. Entonces hay que el cardiólogo lo tiene que ver para que le haga un electro y de esa manera diagnosticar. La causa también, ver la causa, se ve con el electrocardiograma y el laboratorio. Con el perfil lipídico se ve también, y la glicemia, porque si la glicemia está alta, automáticamente va a detonar una hipertensión. Si el LDL está alto, también va a detonar una hipertensión. Si el sodio está alto, también va a detonar una hipertensión. Entonces, cuando la presión es elevada, en una sola consulta no van a decir es hipertenso, ¿no? Es lo que pasa cuando van a hacer sus prácticas del CA y campaña de la hipertensión, ¿no? Y van y toman la presión arterial
al Parque El Arenal, que a veces van. Y ahí se bajan toditos y normalmente van tipo 10 de la mañana en un solazo y la gente no está sentada, ¿no? Está caminando de acá para allá. Está sudada, está fatigada, está cansada, ya desayunó o ya almorzó. Y entonces, ¿le puedo tomar la presión arterial para mi práctica en la U? Claro, la gente amable le va a decir ya. Y le van a tomar la presión parado, asoleado y con comida. Sí o sí, la presión va a salir alta. No hay por dónde salga baja, bajo esas condiciones. A no ser que él no haya desayunado, esté desvelado y esté deshidratado para que tienda a ser baja, ¿no? Pero normalmente es lo contrario. Entonces, bajo esas condiciones, en una sola toma, la presión va a salir alta, va a salir por encima de estos valores de aquí, 130/85 o 125, 80, 85. Y usted le va a decir, señora, usted es hipertensa. ¿Toma remedio? No, no toma. Vaya al médico porque usted tiene la presión alta. Lo asustaron, ¿no es? Y se va asustado con el trauma, va al médico, soy hipertenso. Y es momentáneo por las condiciones. Entonces, no se hace eso. Cuando hagan sus prácticas, por horas de sea y les toque tomar la presión, les recomiendo no decirle nada al paciente voluntario, a la persona que le están tomando, sí, todo normal, gracias señora, gracias señor, anotan y ya ganan sus horas y vuelven y practicar, ¿no? Pero no haga eso en la calle. El diagnóstico lo hace el cardiólogo con 3 tomas continuas, más el electrocardiograma, más el hemograma con perfil lipídico, ¿ya? Y glucosa. Bajo esas condiciones se hace el diagnóstico, ¿ya? Nosotros no estamos capacitados. Bueno, yo soy farmacólogo clínico, tampoco estoy capacitado. Solo el cardiólogo está capacitado y autorizado para diagnóstico y tratamiento de hipertensión, ¿ya? Y en emergencia, momentáneamente, si viniera un paciente hipertenso, se lo estabiliza y se llama al cardiólogo que venga y luego se va con el derivado, ¿ya? La fisiopatología de la hipertensión. En la actualidad se desarrolla 4 líneas de investigación teórico-práctico que explican la patología de la hipertensión, porque no es que la noche a la mañana se me sube la presión por nada, ¿no? Puede ser genética, neurógena, por problemas neurológicos, humoral, también por estado de ánimo y hormonal, y también autorregulación por estado hormonal, ¿ya? La clasificación, nosotros podemos decir en paciente categoría normal, paciente categoría hipertenso, grado 1, grado 2, pero con las condiciones que ya les dije de la forma del diagnóstico, ¿ya? Tenemos la sistólica, 130, la diastólica, menor a 85, menor a 130. La prehipertensión, sistólica 130 a 139 y diastólica 85-89. En el grado 1, 140 a 159, 90, 99. Grado 2, mayor a 160, mayor a 100. Estos son de la séptima jornada de cardiología, son los datos últimos del manejo de los grados hipertensivos, ¿ya? Entonces, fíjense, aún en normal es 130, menor a 130, menor a 85. Ahora hay algunos pacientes que casi siempre tienden entre 110 y 70 por su estilo de vida, consume poco estimulante, no bebe alcohol, no fuma, come relativamente sano, que está en su presión entre 110 a 70, entre 110 y 120 normalmente, entre 70 y 80 normalmente, que un día cuando se le sube a 120, 80, se va a sentir fatigado, le va a dar migraña, se va a sentir con malestar. Y para esa persona que siempre tiende abajo, 120, 80 va a causarle mucho malestar y aun que estamos en los valores normales, límite, para esa persona va a ser alta. ¿Por qué? Porque siempre está entre 110 y 70 y un día de golpe subió 120, 80, en otras palabras, subió 10 milímetros de mercurio, tanto la sistólica como la diastólica, y el paciente se va a sentir fatigado, mareado, con náusea, con migraña, ¿sí? Entonces, para tomar en cuenta, ¿ya? No decir, se le da agua al paciente en esos casos, está en el límite, pero se le da agua, que descanse un rato, se le da agua, que no esté en el sol, y bueno, cuando vaya al baño y haga diuresis o orine, ahí va a eliminar un poco de sodio y momentáneamente por unos días
que suspenda o que disminuya el sodio, disminuya la glucosa para que no se le desestabilice y vuelva normal, ¿ya? En caso de las clasificaciones, existen la primaria o esencial, que es sin causa evidente, no hay causa y aparece la subida de la presión o la hipertensión, y también las de causa secundaria, que esa es la que vamos a ver la siguiente semana, hipertensión secundaria, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento farmacológico para la hipertensión secundaria? Esto sí es con causa conocida, por ejemplo, inducida por sustancias exógenas, asociada a una patología renal, que son normalmente los pacientes con insuficiencia renal son los más comunes en sufrir hipertensión, asociada a patología endocrina por problemas hormonales, asociada a coartación de aorta o artritis, eso ya es un problema patológico de cardiología, inducida en el embarazo por el embarazo, que también es una hipertensión momentánea, asociada con patología neurológica o nerviosa, ¿ya? Eso lo vemos la semana que viene. ¿Cuál es el tratamiento para esos casos? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué me ayuda o no me ayuda, perdón? ¿Cómo yo puedo arriesgarme o ponerme en riesgo de una hipertensión? ¿Qué cosa debo hacer para ponerme en riesgo de hipertensión? Para no hacerla, ¿no? Esas son recomendaciones. El tabaquismo, o sea, fumar mucho. Obesidad, cuando mi IMC es mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado, mayor a 30. ¿Ustedes saben calcular el IMC? ¿Saben o no? No. Ya, va a ser así. Peso, arriba, dividido entre la altura elevado al cuadrado, ¿ya? Multiplica, digamos, 1,53 por 1,53, ese valor queda abajo para dividir, y el peso arriba. Divide esos dos y ve cuánto le sale su IMC. A ver, hagan ahorita todo. Peso dividido entre altura elevado al cuadrado. Todos. Mientras yo tomo jugo o café. Doctor, dijo peso dividido entre altura. ¿Qué más? Peso dividido entre altura, aquí mira, peso dividido entre altura por elevado al cuadrado. Si mide 1,60, 1,60 elevado al cuadrado es 1,60 por 1,60. A ver cuánto hay con IMC arriba. Se apagó. Se apagó el internet. Se mueven los cables ahí. ¿Ya? A mí me salió 20.7. Ajá, no estás en riesgo de obesidad ni de hipertensión entonces. ¿Ya? No me muevas este cable ya, fíjate.
22. Ya, otro que no está en riesgo. ¿23, doctora? Muy bien. A ver, ¿con quiénes vamos a ir a correr al parque que está cerca de la U? En el garaje de la UCBOL vamos a correr. Sale el 25. Para que todos nos vean que estamos subidos de peso. A ver. Todos, a ver, me dicen cuál es su IMC. 25,9. Qué bien. $24.16 o coma Está 16. bien. 24.2. Ya. Bien, vamos a llevar mi balanza a la clase práctica cuando ya tengamos presencial. Ahora vamos a ver si es verdad. Ya, y no va a subir todo. Ya, otro factor de riesgo sería la inactividad física. Pone su cara de sorpresa. La inactividad física, ¿sí? La dislipidemia también, ¿no? La diabetes mellitus es otra. ¿Por qué la diabetes mellitus es un factor de riesgo para la hipertensión? Porque la glucosa, ¿cuál es el valor normal de la glicemia en sangre? Valor normal. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el valor normal? ¿Cuál es el valor normal? De 70 a 99 milímetros por decilitro es la glicemia en sangre. Casi le digo milímetro de mercurio. Entonces, cuando eso está por encima, a veces se sube porque nos excedemos, ¿no? Pero cuando se mantiene por encima por bastante tiempo, y en el caso de la diabetes, la glucosa es tóxica para la musculatura lisa, ¿ya? La pone rígida, la pone tensa. Entonces, ¿qué hace el vaso? Ya no contrae de manera normal. Y en un mecanismo de compensación fisiológico, la glándula suprarrenal libera angiotensina 1 y 2 más del normal. ¿Para qué? Para compensar esa rigidez que está causando baja de la presión arterial. Y entonces ya la aumenta y la regula. ¿Cuál es el riesgo? Momentáneamente está bien. Cuando hay una pequeña descompensación o una elevada o una baja de presión, digamos, baja de la presión, es un mecanismo de compensación. Pero como la glicemia no, el paciente diabético no la está regulando, se mantiene constante, alta, entonces la hipertensión se establece porque la angiotensina no se deja de producir. Y entonces se establece la hipertensión y dicen, pucha, se complicó el paciente diabético y se volvió hipertenso. Pero es porque no regulaba su glicemia y esa desregulación o falta de control, digamos, de no consumir hidrato de carbono, de no estresarse, de dormir mejor, de tomar más agua, de hacer ejercicio, que no lo hace o no toma su medicamento correctamente, entonces hace que la glucosa esté alta y intoxique la arteria, el músculo liso de la arteria y desarrolle una hipertensión por esa compensación. Ahora, ¿cuál sería el antihipertensivo para esa causa? Si la angiotensina 1 y 2 están altas, sería, lo vamos a ver más adelante, pero ahorita les nombro, el antihipertensivo en primera línea sería el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, porque ¿quién está causando la hipertensión? Es la angiotensina 1 y 2. Entonces yo tengo que inhibir esa producción para bajar los niveles y que reduzca la presión arterial, ¿ya? Entonces luego vamos a ver quiénes son esos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Otro factor de riesgo sería la microalbuminuria OFG menor a 60 ml por minuto. La edad también influye
como les decía, los hombres cuando son mayores a 55 años, perdón, me fui, hombres mayores a 55 años y las mujeres mayores a 65. Entonces, si no tengo diabetes, no tengo mi LDL alto, mi colesterol alto, como sano, como frutas, como verduras, hago ejercicio, tomo agua. Entonces, ni aún en esta edad tendré riesgo de hipertensión, ¿sí? Pero ya por la edad me pongo en riesgo, más mis factores de alimentación, de sueño, de tabaco, consumo de alcohol, peor droga, me ponen en mayor riesgo, ¿no? Entonces se desarrolla hipertensión antes de esa edad todavía, ¿ya? Entonces, la historia familiar también, no quiere decir que mi abuelo es hipertenso, yo soy hipertenso, pero yo como diferente. Yo como más frutas, como más verduras, no me gusta mucho el salado, no me gusta mucho el azúcar. Camino regularmente, voy a hacer ejercicio, paseo a mi perro, voy a hacer ejercicio con mis amigos, juego pelota, juego fútbol, juego básquet, salgo a correr, ¿no? No me gusta mucho la soda, prefiero el agua o un jugo. Entonces, ahí la historia familiar no va a pesar en mí, ¿entiendes? Por eso es factor de riesgo, no es una cuestión determinante, que sí o sí, digamos, ¿no? Porque mi familia es hipertensa, yo también, ¿no? Es un factor de riesgo. Si yo continúo los mismos hábitos familiares, que es lo que se hereda, ¿no? Que es lo que debemos nosotros evaluar, ¿no? ¿Son buenos o son malos? Me quedo con los buenos hábitos, con los malos no los hago, tanto en la parte ética, moral, alimenticia, yo me quedo con lo bueno, los malos no lo sigo, ¿ya? Pero estamos hablando de la hipertensión. Entonces, ¿cuáles serían las causas identificables entonces de la hipertensión? Una infección urinaria puede desarrollar también una hipertensión, ¿ya? Porque puede alterar el flujo normal y la diuresis normal reteniendo sodio, aumentando la presión arterial. Una enfermedad renal crónica, sí o sí, porque hay un deterioro de la filtración del paso del agua del vaso hacia el glomérulo para sacar el agua, puede ser por causa de una hipertensión o desarrollar una hipertensión, ¿ya? Una enfermedad renovascular, igual, aldosterismo primario, corticoterapia crónica y síndrome de Cushing, ¿no? Este síndrome, pues no es algo que se puede cambiar, es un síndrome, entonces también puede desarrollar una hipertensión, feocromocitoma, coartación de la aorta, enfermedad tiroidea y paratiroidea, también pueden desarrollar una hipertensión. Entonces, ¿por qué yo necesito saber las causas de la hipertensión? Pues cuando yo identifico la causa, automáticamente puedo prescribir el antihipertensivo correcto. Porque si la causa es la liberación de angiotensina, yo no voy a usar pues un antagonista del calcio, porque el calcio no está causando la hipertensión. El calcio está en nivel normal. Y si yo uso un antagonista del calcio, voy a bajar los niveles de calcio y la hipertensión va a continuar igual, porque la causa es por la angiotensina elevada, entonces tengo que dar el hipertensivo correcto, ¿ya? Por eso debemos saber la causa. Cada síntoma hacen la causa, y identificar la causa, el tratamiento es el más oportuno o correcto, ¿ya? Entonces, diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica? Que lo debe hacer un cardiólogo, también el clínico general, el médico general. Nosotros podemos saber, aprender, también ustedes y yo como farmacéutico, saber tomar, pero nosotros no podemos diagnosticar, ¿sí? Nosotros podemos hacer farmacovigilancia de acuerdo a la especialidad, ¿no? El que tiene especialidad o maestría en farmacología clínica puede hacer la farmacovigilancia, ¿ya? Pero quien diagnostica una hipertensión es el cardiólogo, ni siquiera el clínico general. El emergencista puede ayudar a dar un medicamento de emergencia que es el enalapril o el nifedipino, pero no puede diagnosticar ni puede tratar. Hay que llamar al cardiólogo y que lo atienda, ¿ya? Se toma la presión sentado, paciente sentado, tranquilo. Si vino caminando o manejando en micro, tiene que esperar 10 minutos que se tranquilice ahí sentado, ¿no? Apoya el brazo sin ropa, o sea, remangar, o de preferencia sacar la blusa o la polera, apoyar en un lugar donde apoye el brazo, no se lo toma por eso parado, manguito largo, de la circunferencia de todo el brazo. Ahora el tensiómetro tiene que dar la vuelta al brazo, no tiene que quedar así medio prendido, ¿no? Porque van a insuflar y eso se va a ir desprendiendo y no va a tomar la presión corta.
El reservorio inflable del manguito también abarcar el 80%, mínimamente es lo que les digo. Ubicar la línea media del manguito sobre la arteria humeral con un himo inferior de 2 centímetros por debajo del pliegue. Entonces tengo el codo y aquí está la arteria humeral, por lo menos 2 deditos hacia arriba, la parte mínima del tensiómetro. Y ubicar el esteto, aquí la campana, para que yo lo vea directo y no esté moviéndolo al paciente, ¿ya? Y poner el esteto para escuchar mejor. Pero eso lo vamos a hacer en práctica como conocimiento general, ¿ya? Doctora, Porque en nuestra ¿qué tan casa, en el efectivos trabajo, son, también va a haber personas que hay que controlar. ¿Cómo? doctora, qué tan efectivos son los tensiómetros, los digitales que salen? Son entre 90 y 100% efectividad, pero los digitales son más para control, ¿ya? No se puede diagnosticar hipertensión con un tensiómetro digital, ni con un glucómetro diagnosticar diabetes también. Debemos hacer la curva glicosilada para diagnosticar diabetes. Y para la hipertensión se debe tomar la presión arterial con el tensiómetro de mercurio, unas 3 tomas en ambos brazos con distancia de 10 minutos y el electrocardiograma. Por eso lo debe hacer el cardiólogo, ¿ya? Los digitales y los glucómetros son de uso casero para control a un paciente que ya fue diagnosticado, tanto sea como hipertensión como diabetes, ¿ya? Entonces, ¿cómo tomo la presión, no? Insuflo 20 o 30 minutos previamente, notar la primera aparición de los ruidos repetidos y luego hasta que disminuye. Hace así, insufla y luego escucha. No se escucha nada y de repente, pum, 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 pum. El último. Y esa es la vara. Ya toma el primero, que sonó más fuerte, y el último. Esa es la presión. Luego se va al otro brazo, se espera 10 minutos, luego al otro brazo, al otro brazo, luego 10 minutos, al otro brazo, al otro brazo. Y sumo los 6 y divido en 6, y ese es mi medio. ¿Ya? Pero lo vamos a aprender para saber, ¿ya? Diagnóstico, entonces, algunas recomendaciones. Número de mediciones, por lo menos 2 lecturas del mismo brazo separadas de 30 segundos. Mínimo tomar en los 2 brazos, la primera debe tomarse en ambos brazos, ¿ya? El diagnóstico, ¿cuáles serían los errores? Los errores de la medición, ¿no? Que sea el manguito pequeño, que no doble, envuelva todo el brazo. La falta del periodo de descanso, ¿no? Que tomo y tomo y tomo y tomo y tomo. No estoy ese descanso mínimo de 5 minutos. No medirlos en ambos brazos, tomo uno y le tomo en el izquierdo, y normalmente el izquierdo tiene una media más alta que la derecha por tener el corazón ahí cerca, entonces pum, recibe el bombeo primero y obviamente la presión un poquito más elevada que el otro. No tener los 5 minutos de reposo, ya, los 5 minutos de reposo o 10 de preferencia, ¿ya? Hablar, por ejemplo, yo estoy ahorita hablando y tú me tomas la presión. Automáticamente, de mi presión normal a la que tú tomas, yo estoy 17 milímetros de mercurio más porque estoy hablando hace ya como 35 minutos. Como 35 minutos. Espérenme un minutito. ¿Sí? Ya. Entonces sube 17 milímetros de mercurio solo hablar, ¿no? Fumar sube 10 milímetros de mercurio 30 minutos antes de la toma. O sea, si su paciente es fumador, díganle que no fume antes de venir a la consulta. Porque 30 minutos antes ya, si fumó 30 minutos antes de la consulta, ya va a subir 10 milímetros su presión. Si tomo café, por ejemplo, ahorita estoy tomando café, ¿no? Siempre tomo café, ¿no? Pero ya tomo menos que antes. Tomo una taza al día y ya está. Pero sube 10 milímetros, 2 horas antes de la toma, y ya tomo un café durante 2 horas y 3, voy a estar 10 milímetros más alto. Por eso es que me despierto, ¿no? Y me acelero en algunos casos cuando no estoy acostumbrado. El dolor, cuando me duele la cabeza, ¿no? Cuando de la nada me dolió la cabeza o me duele el brazo, la pierna, la barriga, lo que sea, un dolor fuerte, la espalda, un dolor fuerte, sube 27 milímetros. Estás con la presión alta. Parece que te duele la cabeza porque estás con la presión. A veces sí, también. Subió la presión y dolió la cabeza. Pero otras veces duele la cabeza por cansancio, por estrés o por otra causa
y bueno, no toma el medicamento a tiempo y aguanta porque cree que le va a pasar y llega a un punto que ya es intolerable y la presión también se subió. Entonces lo que se hace es dar un analgésico y a bastante agua. Si con el analgésico pasó, luego le tomo la presión y la presión no es un paciente cardiológico ni hipertenso, porque si es un paciente hipertenso obviamente la causa es la hipertensión, pero casi siempre, ¿no? Pero si no es así, le doy bastante agua, se diurese, va, orina, en otras palabras, elimina el sodio, la glucosa que tiene exceso, y si se estabiliza, después con el analgésico y el agua, bueno, todo tranquilo. El paciente no es hipertenso, era momentáneo, era por causa del dolor, ¿ya? Luego hay este diagnóstico de mandil blanco, ¿no? Hasta nosotros tenemos trauma, ¿no? Nosotros somos del área de salud, pero vemos que se nos acerca un doctor con mandil y no estamos en la universidad, porque nos va a hacer un chequeo, ya estamos asustados, ¿no? Me pongo nervioso, sudo, me fatigo, se me sube la presión, me duele la cabeza, tiemblo, etc. Se llama el paciente, si nosotros de salud a veces somos así, pero hay otras personas que se les sube la presión solo por ver al médico, que ni siquiera el paciente hipertenso, pero se le sube, ¿ya? Eso se llama síndrome del mandil blanco. Hay otra presión arterial paroxística, resistencia aparente a las drogas también, hipotensión arterial durante el tratamiento, que está tomando antihipertensivo, pues, y se regula tanto su presión que baja y se vuelve hipotenso, ¿ya? Desventajas, bursitis, tromboflebitis, neuralgia. Sí, estas son desventajas para el diagnóstico, ¿ya? Hay bursitis, hay tromboflebitis y aún neuralgia. Si quieren saber mejor, pueden leer las definiciones en el diccionario médico y entender mejor por qué es que se le sube la presión en estos casos momentáneamente o estas desventajas para el diagnóstico, ¿ya? El laboratorio que se debe hacer para ayudar a diagnosticar la hipertensión: hemograma completo, examen de orina, glicemia, urea, creatinina, perfil lipídico, ácido úrico, rayo X de tórax, electrocardiograma y otros dependiendo del paciente, ¿ya? ¿Cuál sería el tratamiento? El tratamiento será el cambio del estilo de vida, ¿ya? El tratamiento más importante siempre es el no farmacológico. El farmacológico es la última instancia. Cuando los factores de riesgo no se resolvieron y cuando las recomendaciones del médico de vivir una vida sin estrés, lejos de personas negativas y problemáticas, ejercicio regular, moderado, caminata, correr por lo menos 20 minutos día por medio, comer sano, rico en frutas, rico en verduras, pocas grasas, bajos niveles de sodio, de glucosa, de bebida artificial, etc. Con todo eso se puede mejorar y no llegar a una hipertensión. Pero si mi paciente no hace eso, o a pesar de hacer todo eso, mi paciente continúa con la presión arterial alta, entonces ahí sí o sí necesito un control seguido con el médico cardiólogo y tomar los medicamentos antihipertensivos. Entonces sí, yo puedo tener control tanto de la diabetes como diabetes tipo 2, ¿no? Hablando de la tipo 1, tipo 2 más hipertensión, solo disminuyendo el factor de riesgo puedo tener control de la presión arterial. Y entonces ya no necesito medicamento. Pero si no disminuyo los factores de riesgo, sí o sí voy a tener necesidad de medicamento. O si a pesar de los factores de riesgo hubiera ateroma, falla cardíaca o ya una diabetes que no se ha controlado, entonces la presión está ahí, bueno, se le sigue recomendando los factores de riesgo, más la medicación antihipertensiva, que es a la que vamos a entrar ahorita, en el tratamiento farmacológico, ¿ya? Y entonces el tratamiento no farmacológico sería reducir mi IMC. Mi IMC debería estar entre 18.5 y 24.9. Los que se sacaron y están dentro de este nivel están perfectos, ¿ya? Es un punto a favor. Consumo más rico, una dieta rica en frutas, en vegetales y pocas grasas diarias, saturadas. Reducir el consumo de sodio menor a 2 gramos de sodio al día. A ver, cuando vaya al laboratorio, a ver, pese cualquier sustancia, 2.4, ¿no? Y vas a ver la cantidad de sodio que debe consumir por día. Menor a eso debe consumir diariamente. Pero en una papa frita de hamburguesas viene saladísima, ¿no es cierto? Ahí me como los 2 gramos más o menos.
Realizar ejercicio aeróbico diario al menos 30 minutos. Limitar el consumo de alcohol menor a 30 ml de etanol al día, que vienen a ser dos vasitos pequeños de cerveza. Menor a eso debería consumir al día para no estar en riesgo de hipertensión. ¿Ya? Evitar situaciones estresantes, ¿no? Aléjense de los tóxicos y prepare el aire. Aléjense de los tóxicos y de las tóxicas, porque causan estrés y van a terminar hipertensos. ¿Ya? Amén. Amén, ¿no ves? Peor el tóxico que te dice, ¿para qué? ¿Dónde vas a ir a hacer ejercicio? ¿Con quién vas a salir? ¿A qué parque estás yendo? ¿Cómo se llama el gimnasio donde vas? Y etcétera, etcétera, ¿no? Lo celan hasta porque van al mercado a comprar frutas y vegetales. Seguro la caserita, o el caserito, te está regalando algo, digamos, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso, ¿ya? Listo, un minutito que me están llamando y vamos a apagar esto. Listo. Tratamiento farmacológico, entonces. Vamos al tratamiento farmacológico. Diuréticos. ¿Por qué se usan diuréticos en el tratamiento farmacológico? Cuando un paciente es diagnosticado con hipertensión inicial, lo más correcto es darle un diurético. No un antihipertensivo directo, decir, vamos a darle un enalapril, ¿no? Ya van a saber a qué grupo pertenece el enalapril. Hay que darle un enalapril. No. Lo más correcto es iniciar con un diurético. ¿Para qué? Para ayudar a bajar un poquito los niveles de sodio, porque también hay que suspender el sodio y la glucosa un poco, si consume mucho, ¿no? Porque hay personas que no consumen mucho, entonces bajarlo lo pone en riesgo. Pero se le hacen las preguntas de su tipo de alimentación y cómo se hace hemograma, perfil lipídico, y ahí ya me muestra, y glicemia, y ahí me muestra realmente cómo come el paciente, aunque me haya dicho lo contrario, ¿ya? Se le da tiacida o hidroclorotiacida. La hidroclorotiacida sería de 12.5 a 50 miligramos por día máximo, ¿ya? En monoterapia deben administrarse a dosis baja. En monoterapia deben administrarse a dosis baja. Cuando yo estoy usando solo hidroclorotiacida, entonces se le debe dar 12.5, ¿no? O menos de eso. En monoterapia deben administrarse en el tratamiento a largo plazo se debe administrar como un ahorrador de potasio para evitar que el paciente tenga calambre, porque como va a hacer diuresis va a eliminar sodio y también va a eliminar potasio, y estos de aquí trabajan en el túbulo contorneado distal donde hay excreción de sodio, potasio y agua, y hay reabsorción de sodio y un poco de potasio y no de sodio y de agua, pero entonces por haber excretado mucho potasio porque está tomando continuo puede desarrollar calambre. Entonces se usa junto con este amilorida que ahorra potasio, que evita que se excrete mucho potasio. Entonces, ¿quién sube la presión? Es el sodio. Entonces yo, bueno, elimino el sodio y con el ahorrador de potasio evito la eliminación del potasio, ¿ya? Y entonces mi paciente se controla su hipertensión, pero no le da calambre, ¿ya? Actúa en el túbulo contorneado distal, como les decía, bloqueando el cotransporte sodio-carbono. Se utiliza como tratamiento inicial en pacientes de hipertensión. Sus manifestaciones colaterales son calambre, impotencia, debilidad, parestesia. Estamos hablando de la impotencia sexual, ¿ya? Luego vamos a ver también algunos antihipertensivos que no tienen esa reacción adversa y por qué, ¿ya? Entonces, cuando es momentáneo se puede usar porque no va a causar tanto esa reacción adversa, pero cuando el paciente tiene que tomar de continuo ya se pone en riesgo también, ¿no?
Peor si está en edad fértil, en más riesgo todavía. Diuréticos del asa. Estos trabajan, como su nombre lo dice, en el asa, ¿no? En el tubo, en el asa de Henle, que es donde hay mayor excreción. Si ustedes revisan la anatomía, el asa de Henle está aquí abajo. ¿Ya? El túbulo distal está allá arriba. Entonces, en el asa es donde hay mayor excreción de agua, de sodio, de potasio, de magnesio, y no hay reabsorción, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, la furosemida, por eso es que en una crisis hipertensiva grave, cuando el antihipertensivo no funciona, se le da furosemida, y la furosemida hace que se elimine todo eso de forma rápida y así el paciente va a bajar la presión de golpe. El problema de eso es que va a causar deshidratación, ¿ya? Pero se lo puede compensar luego con una solución de Ringer o Ringer lactato libre de sodio, libre de glucosa, ¿ya? Son los más potentes y se utilizan en emergencia. Actúan en el asa gruesa ascendente, impidiendo la reabsorción de cloro, potasio y sodio. Sus efectos tóxicos son deshidratación, hipopotasemia, hipomagnesemia, hipocalcemia y parestesias, ¿ya? Eso. Y los diuréticos ahorradores de potasio. Amilorida, 50 a 10 miligramos día. Actúan en la parte terminal del tubo contorneado distal del túbulo colector. Efectos tóxicos, hipopotasemia, impotencia y trastornos gastrointestinales, ¿no? Entonces esos serían los que podemos combinar con el hidroclorotiazida. ¿Listo? Ahora, los beta bloqueantes, ellos trabajan bloqueando los receptores beta de cardiológicos, ¿ya? Ya, el atenolol, el metoprolol, bisoprolol, ¿ya? El atenolol, el metoprolol, ¿sí? Viene normalmente en tabletas de 50 miligramos a 100 miligramos y uno los puede comprimir, fracturar, partir en 2 o partir en 4 dependiendo de la dosis, ¿ya? El bisoprolol viene de 2.5 a 10 miligramos día y actúan sobre los receptores beta adrenérgicos bloqueándolos, ¿ya? Y reducen la contractibilidad miocárdica y el gasto cardíaco, también disminuyen la secreción de la renina y la angiotensina 2 que causa el aumento de la constricción, no solamente los inhibidores de la renina-angiotensina que van a disminuir la angiotensina, también los beta bloqueantes también pueden causar ese efecto. Se usan en tratamientos que son a largo plazo, cuando el paciente tiene problemas cardiológicos fijos que no van a variar con nada, que no van a resolverse, entonces va a tomar por tiempo, de por vida el fármaco, entonces ahí se usa. Los efectos tóxicos serían bradicardia, bloqueo auriculoventricular, broncoespasmo, fatiga, depresión, disminución de la libido y dislipemia, ¿ya? Ahora, esto con respecto a estos beta bloqueantes. Existe otro, estos son beta bloqueantes. Hay otros, por ejemplo, que son beta bloqueantes, alfa estimulantes, ¿sí? Y ese se recomienda para pacientes en edad fértil porque no va a causar este problema de la disminución de la libido o la impotencia, ¿ya? Que se llama carvedilol, pero lo vamos a hablar individualmente de él, ¿ya? En el caso de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina tenemos captopril, enalapril, lisinopril, ramipril y quinapril, ¿ya? El enalapril es de primera línea para una crisis hipertensiva, ¿ya? Puede venir alguien en emergencia o alguien que está con una presión alta y no sabemos la causa, o puede ser de cualquier causa. Estos fármacos son los indicados y el enalapril es la primera línea. Se regula, se estabiliza el paciente y luego, bueno, se va a su chequeo con el cardiólogo para ver qué es lo que pasó y ver si continúa con ese medicamento o
pues se le va a dar otro o cambiar otro porque es un paciente cardiológico o no cardiológico y que está con hipertensión y no sabemos la causa, pero el enalapril es la primera línea en emergencia, ¿ya? Inhibe la enzima conversora de angiotensina 1 y 2 y se llama esta enzima dipeptidil de peptidasa, ¿ya? Inhibe entonces la formación de angiotensina 1 y angiotensina 2 provocando una menor resistencia periférica y una baja en la presión arterial, ¿ya? Entonces no hay resistencia y la contractibilidad vuelve al normal. Los efectos tóxicos, trastornos renales como proteinuria, tos con sibilancia, 30%, angioedema, alteraciones del gusto, provoca un antagonismo de los AINES porque disminuye la acción del medicamento, ¿ya? Entonces, el problema si usted usa, por ejemplo, en IECA y AINES al mismo tiempo, va a antagonizar el efecto de la mayoría de los AINES. Entonces, es muy peligroso hacer unas combinaciones y darle, ¿no? Ah, estás con fiebre, estás con dolor, tome este. Pero la mayoría los antagoniza. Y obviamente no va a pasar el dolor, ¿no? ¿Qué hacemos en esos casos? Se usa otro tipo de analgésico, normalmente los de sistema nervioso central, los más leves, ¿no? Los que se pueden usar vía oral, como el tramadol comprimido, se podría usar, ¿ya? La reacción adversa de tos con sibilancia también no se puede tratar con antitusígeno, pero se puede suspender esto y hacer un cambio por los ARA2, y luego les voy a decir cómo es que se hace el cambio, ¿ya? Hacia los ARA2. Los bloqueadores de los canales de calcio, ¿quiénes son? Son los dihidropiridinas, que son el nifedipino, amlodipino, y los no dihidropiridinas, dieltiacén y verapamil, ¿ya? Pero todos ellos son antagonistas de los canales de calcio, que van a antagonizar ese canal, bloquear ese canal, en otras palabras, y el calcio no va a entrar para aumentar la contractibilidad cardiovascular, ¿ya? Bloquean estos canales voltaje dependientes tipo L que se encuentran en el músculo liso cardíaco provocando una vasodilatación. Entonces no entra el calcio al músculo cardíaco y el corazón se relaja y bombea más lento y se regula la presión arterial, ¿ya? Eso es a nivel cardíaco, ¿no? Y músculo liso también. Músculo liso de la arteria y a nivel del músculo estriado del corazón. El nifedipino o nifedipina de 40 a 60 miligramos por día se puede dar. Amlodipino 2.5 a 10 miligramos por día también se lo puede dar. Los efectos tóxicos serían hipotensión en caso de exceder las dosis, mareo, bochorno, náusea, estreñimiento, edema y taquicardia refleja, ¿ya? El diltiazem de 40 a 80 miligramos por día, los efectos tóxicos serían hipotensión, trastornos a nivel de corazón, depresión cardíaca. El verapamil sería de 60 a 180 a 160 miligramos por día, los efectos tóxicos, insuficiencia cardíaca, edema, náuseas, vómitos. Ahora tenemos los bloqueadores alfa y beta, ¿ya? Fíjense, yo les decía, hace ratito lo dije, me parece que lo dije al revés. Bloqueadores beta, beta bloqueantes, alfa estimulantes son atenolol, calveridolol, ¿no? Y bisoprolol. Ahora, son bloqueadores beta bloqueante, alfa bloqueante, el carvedilol. Por eso es que nos causa la reacción adversa de la disminución de la libido de la hipoxia. Entonces, este carvedilol es el indicado para pacientes con hipertensión, de falla cardíaca, de problemas cardíacos, que está en edad fértil, ¿ya? Después puede estar a la tercera edad, viejito, y ahí da lo mismo, ¿no? Pero en edad fértil se recomienda esto. Carvedilol viene de 12.5 a 50 miligramos por día. Disminuye la presión arterial al reducir la resistencia vascular como consecuencia del bloqueo de los receptores alfa y beta adrenérgicos. Los efectos tóxicos son los que se esperarían con cualquier combinación de antagonistas de los receptores beta y alfa 1
adrenérgico. Tenemos los antagonistas de la renina angiotensina 2, ¿ya? Fíjense, uno es inhibidor, inhibe la producción. El otro es bloqueante, ¿no? Lo bloquea al receptor y para que no funcione. Este antagoniza, quiere decir que causa una acción contraria, ¿ya? Pero desencadenan en lo mismo, regulan la hipertensión, bajándola y poniéndola en niveles normales. ¿Cuáles serían los antagonistas entonces de la angiotensina, de la renina angiotensina 2? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían? El famoso conocido como losartán, valsartán, candesartán y irbesartán. Este losartán es el más conocido. Existe el losartán potásico y sódico y obviamente el potásico es el que queremos porque el sodio sube la presión, ¿no? Se podría tomar entre 25 miligramos hasta 100 miligramos, ¿ya? También el valsartán de 80 a 320 miligramos por día, miligramos. Candesartán de 8 a 35 miligramos por día y irbesartán de 150 a 300 miligramos por día. ¿Qué hacen ellos? Bloquean los receptores AT1, angiotensina 2, que serían los receptores angiotensina 1, ¿no? Su efecto completo se observa hasta el 3 a 6 semanas después del inicio de tratamiento. Ahora, ¿qué es lo que les decía con estos ARA2? Yo estoy usando IECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o estoy usando los beta bloqueantes, alfa estimulante, o los beta bloqueantes, alfa bloqueantes, pero no me alcanzan para bajar la presión arterial, y especialmente en este de acá. Ahorita les mostraré. Aquí, tiene esta tos con sibilancia, ¿no? El IECA. Tiene la tos con sibilancia y es muy molestosa. El paciente no puede dormir, tose todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y no es respiratoria, obviamente, el problema no es del sistema respiratorio. Y entonces cuando ya se hace intolerante, hay que cambiar por el ARA2, ¿sí? Pero yo no le puedo decir, deje su captopril, enalapril o cualquiera de los IECA y tome a partir de ahora este. No puede hacer eso porque recién en 3 semanas, ahorita les muestro, recién en 3 semanas, como dice aquí, en 3 a 6 semanas, va a comenzar a tener acción. En realidad es de acción tardía, ¿ya? Quiere decir que a partir de la 3ª semana recién va a tener acción terapéutica. Y entonces, si yo le digo, vamos a cambiar por el losartán o el valsartán, y suspende el otro, ¿no? Error. Porque yo le doy y no va a tener, no importa que yo le dé 1 kilo, digamos, de antagonista de la renina angiotensina 2, recién en 3 semanas va a despertar a su acción terapéutica. Entonces, ¿qué se debe hacer? Si yo quiero disminuir la tos, yo al paciente le suspendo el enalapril, pero le doy un beta bloqueante. Ahora si no, lo mantengo nomás por las 3 semanas y inicio con el tratamiento del ARA2 hasta la 3ª semana. A partir de la 3ª semana recién puedo suspender el IECA, o si lo cambié el IECA por un beta bloqueante alfa estimulante, que es el atenolol, el que casi siempre se da, lo voy a usar por estas 3 semanas. Cuando este comience a tener acción, entonces empiezo a reducir el otro. Y haciendo los chequeos, ¿no? de la medición de la presión arterial y haciéndole un electro, pero lo hace su cardiólogo. Y recién el ARA2 va a tener acción y es muy bueno, tiene muy buena acción terapéutica, pero se debe tomar esas medidas antes de dar un tratamiento. Ahora, yo no puedo decir, está diagnosticado con hipertensión, va a tomar ARA2 de entrada, ¿no? No, porque si está con la presión alta, descontrolada, y por eso estamos diagnosticando hipertensión, y le doy, no va a hacer efecto. Se lo acompaña con un beta bloqueante por 3 semanas, 4 semanas, hasta 6 semanas, para asegurarse que este ya está actuando bien
y se suspende el otro y me quedamos solo con uno de estos, ¿ya? ¿Cuáles serían entonces las indicaciones? Como ya les dije, en los que no toleran hiel y ECA, ya sea por angioedema, tos o exantema. Los efectos tóxicos: hipotensión, hipopotasemia, función renal disminuida, cirrosis y tos. Entonces por eso no son de primera línea. Por eso los de primera línea son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Que si no tuviéramos la reacción adversa de la tos y sibilancia molestosa, pues nos quedamos con él para siempre, ¿no? ¿Cuáles serían entonces los antihipertensivos de acción central? Quiere decir que tiene un efecto de acción central. Tenemos la metildopa, que se puede usar de 250 miligramos a 2 gramos por día. Actúan en el cerebro por medio de un metabolito activo para disminuir la presión arterial. El metabolito alfa-metil-noradrenalina reemplaza a la noradrenalina en las vesículas neurosecretoras y se debe administrar con un diurético, que sería el más indicado, el hidroclorotiazida. Efectos tóxicos: anormalidades inmunitarias, la toxicidad del organismo, ginecomastia, galactorrea, anemia hemolítica. Por eso no es fármaco de primera línea, ¿ya? Metildopa. Esto se da, por ejemplo, a las pacientes mujeres que están con hipertensión, que se llama, ¿cómo fue el nombre? La presión arterial, cuando se eleva la presión arterial en las embarazadas de golpe. Preeclampsia. Exactamente, la eclampsia y la preeclampsia. Eso, ahí se da el metildopa, porque es de acción central. Porque esa es una hipertensión no causada por falla fisiológica, sino por una acción desconocida, la verdad que es desconocida. Y este es el único que se le puede dar a una mujer embarazada, porque los otros pueden causar teratogénesis en el bebé, ¿ya? Entonces se puede controlar. Ahora, si esto no controla, ya nadie más lo puede controlar en el caso de las mujeres con eclampsia y preeclampsia, ¿ya? Tenemos también otros que son los alfa bloqueantes, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, el carvedilol es beta bloqueante, alfa bloqueante, ¿no? El atenolol, propanolol, beta bloqueante, alfa estimulante. Ahora, este es solamente alfa bloqueante, que sería el prazosin, 1 miligramo 2 veces al día, ¿no? Actúa sobre los receptores beta adrenérgicos, disminuye la resistencia arteriolar, disminuyendo la frecuencia cardíaca. Se utiliza en hipertensión de cualquier grado, se administra con diuréticos y antagonistas de los receptores beta-adrenérgicos. Sus efectos tóxicos: hipotensión ortostática. Los vasodilatadores, ¿no? Por ejemplo, estos son conociditos como el famoso Viagra, ¿no? Pero por su reacción adversa lo han usado para otra cosa, ¿ya? Pero también son antihipertensivos. Por ejemplo, la hidralacina es un vasodilatador arterial, no venoso, ¿ya? Este es de primera línea para hipertensión arterial pediátrico, ¿ya? Hidralacina de 75 a 200 miligramos por día, estimula la liberación de óxido nítrico, vasodilatador muy potente de arteriolas, causando vasodilatación, y se deben acompañar de diuréticos también. Normalmente en paciente ciencia renal pediátrica que está cursando una hipertensión arteriolar se le da hidralacina. Los efectos tóxicos: náuseas, vómitos, cefaleas, rubor, trastornos gastrointestinales, ¿sí? Puede haber constipación, diarrea, náuseas, vómitos, ¿no? El minoxidil de 10 a 100 miligramos por día aumenta la permeabilidad para el potasio, hiperpolarizando las células y causando vasodilatación. Se usa en hipotensiones moderadas a severas, moderadas a severas. Los efectos tóxicos: hipertricosis, edema de la retención hídrica, taquicardia refleja y trombocitopenia. Ahora, este minoxidil tiene una reacción adversa que como causa vasodilatación periférica,
automáticamente tiene una reacción adversa de cómo va a llegar más flujo de sangre al folículo piloso y el folículo piloso va a crecer. Entonces la persona se llena de vello, ¿no? Y entonces por esa reacción adversa y casi ya no se usa. Más bien se usa como shampoo y como lociones para usarlo de forma tópica, capilar, para la calvicie o caída de cabello, ¿ya? Se usa y entonces causa vasodilatación y automáticamente el cabello vuelve a crecer, ¿ya? Arteriales y venosos, nitroprusiato de sodio, endovenoso 1 a 3 microgramos por kilogramo de peso. Se utiliza en emergencias hipertensivas, se une a los eritrocitos y favorece la secreción del óxido nítrico. Efectos tóxicos, causa vasodilatación excesiva fugaz, náuseas, vómito, anorexia, fatiga, psicosis tóxica e intoxicaciones con tiocianato, ¿ya? Por eso se debe usar con mucho cuidado y bien dosificado porque puede causar psicosis, ¿no? Esos episodios como que la persona se está volviendo loca, y entonces por eso es peligroso, ¿ya? Ahora, ¿cuál sería el esquema de tratamiento? Modificar primero el estilo de vida. Ya dijimos, ¿no? Comer más rico en frutas, verduras, disminuir el sodio, el potasio, hacer ejercicio regular, ingesta de agua, ¿ya? Primero, si la presión pasa de 140 a 49 a 90, ¿cómo yo debo elegir el fármaco? ¿Ya? El estadio 1, si la sistólica es de 140 a 159 o diastólica de 90 a 99, se pueden usar casi todas las tiacidas, la hidroclorotiacida, por ejemplo. Luego se puede usar un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, se puede usar el alfa-2, el beta bloqueante, y el beta bloqueante y bloqueadores de los canales de calcio. Se pueden usar. Ahora, si el estadio es 2, cuando la presión es mayor a 160 y a 100, se debe utilizar combinaciones de 2 fármacos o más, como de estos de estadio 1 podemos usar 2 a más combinaciones. Si la presión es mayor a 140 a 90, optimizar dosis y añadir fármacos adicionales controlando las complicaciones adicionales. Ahí se pueden usar 1, 2, 3, 4, 5, a veces incluyendo los diuréticos también para tener control, ya dependiendo del caso. No me está saliendo. ¿Ya? Ahora sí. Está muy lento. Ahora sí. ¿Ya? Ahora las recomendaciones entonces de la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Internacional de Hipertensión desde el 1999 hasta ahorita. Por ejemplo, los diuréticos se pueden usar en insuficiencia cardíaca, anciano, hipertensión arterial sistólica. Indicaciones posibles para diabéticos y contraindicaciones claras en hiperurticemia. Este cuadro lo voy a preguntar en el examen, así ABCD, así que se lo aprenden. Contraindicaciones posibles, dislipemia, hombre sexualmente activo, ¿no? Se contraindica. Beta bloqueadores, se puede usar en angina de pecho, en trastornos post-infarto agudo miocardio, taquiarritmia, ¿no? Indicado en insuficiencia cardíaca, embarazo, diabetes. Miren, importante que los beta bloqueadores se pueden usar en embarazo, ¿no? Importante. Asma, EPOC, bloqueo auriculoventricular está contraindicado claramente. Y contraindicaciones posibles, dislipemia, deportista, enfermedad vascular periférica. Alfa bloqueadores, tenemos indicaciones claras. Hipertrofia prostática, indicaciones posibles, intolerancia a la glucosa, dislipemia. Contraindicado no está contraindicado claramente, pero sí hay unas contraindicaciones posibles como la hipotensión ortostática. Antagonistas del calcio, indicado en angina de pecho, en anciano y hipertensión arterial sistólica. Posibles indicaciones, tenemos enfermedad vascular periférica, contraindicado en bloqueo auriculoventricular y contraindicaciones posibles en insuficiencia cardíaca congestiva. Insuficiencia cardíaca es la falla o la incapacidad de los ventrículos de hacer una contractibilidad para hacer una expulsión de la sangre y bueno, ahí tiene varias causas, que ya lo vamos a ver después en los cardiotónicos, ¿ya? Y acá, o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, está indicado para insuficiencia cardíaca, trastorno post-infarto agudo miocardio,
Indicaciones posibles, no hay. Contraindicado en embarazo e hiperpotasemia y contraindicaciones posibles de estenosis bilateral o renal, ¿ya? Entonces, los antagonistas de los ARA2 también, perdón, los ARA2, perdón, se me fue, los ARA2 están indicados para la tos causada, para hipertensos con tos causada por IECA. Indicaciones posibles, insuficiencia cardíaca, contraindicado, claro, embarazo, estenosis bilateral o renal y contraindicaciones posibles, no se encuentra. Ahora, hipertensión y complicaciones, ¿ya? Tenemos patología, insuficiencia cardíaca, postinfarto de miocardio, enfermedad coronaria, diabetes mellitus, enfermedad renal y crónica y enfermedad vascular. Y estos pacientitos, con todas esas patologías, también cursan con hipertensión. El IECA es el indicado como primera línea de tratamiento hipertensivo para cualquier causa. Les dije al inicio y acá lo demuestro, ¿ya? Para cualquier cosa. Ahora, los diuréticos no se pueden usar, por ejemplo, en postinfarto de miocardio, ni en enfermedad renal crónica. No se pueden usar. Los beta bloqueantes no se pueden usar en enfermedad renal crónica ni en enfermedad vascular cerebral. Los ARA2 no se pueden usar en postinfarto agudo de miocardio, ni enfermedad coronaria, ni enfermedad vascular cerebral. Y los bloqueantes de los canales de calcio no se puede usar en insuficiencia cardíaca, en postinfarto de miocardio. En realidad solo se puede usar los bloqueantes de los canales de calcio en enfermedad coronaria, ¿sí? Pero a veces le dan nifedipino, amlodipino a pacientes con enfermedad renal crónica y no sé por qué. Pero yo lo he visto darles la capsulita con gota líquida de 2 a 3 en emergencia sublingual, ¿ya? No es de primera línea, no se debería dar, pero yo inclusive lo he visto en el hospital de niños hacer eso, ¿ya? En una crisis hipertensiva, un paciente pediátrico con insuficiencia renal. ¿Listo? Entonces, son las 3:30. Van a descansar un poquito, van a descansar unos 20 minutitos y luego van a entrar a su examen diagnóstico, ¿ya? Yo voy a enviar el enlace del examen diagnóstico a publicaciones, porque ya está en tareas también, pero lo voy a enviar en publicaciones para que entren ahí directamente, ¿ya? Y luego nos vemos, tengo mi horario ya, nos vemos en la práctica. Bueno, después del examen diagnóstico yo escribo en el WhatsApp para que nos volveamos en la práctica, ¿ya? Ahorita vamos a dejar la presentación. Este PowerPoint ya está en materiales de clase, ahí en la carpeta que dice temas, teoría, está ahí el tema, el PowerPoint, y entonces ahorita yo voy a activar el examen para ustedes. Y esperen un minutito, pero van a descansar entre 15 a 20 minutos y a ver, sería a las 15:45 inicia el examen diagnóstico, ¿ya? Lo voy a programar para esa hora, a las 15:45, para que ustedes me den el examen diagnóstico, ¿ya? ¿Listo? Nos vemos en 20 minutos. Y voy a descargar la lista, ¿sí? Antes que me olvide, no se salga, ¿ya? Ya está descargando la lista, entonces nos vemos en 20 Doctora, y minutitos. después del examen ya acaba la clase, ¿no? No, tenemos examen, clase práctica, ¿ya? Después del examen, clase práctica. Virtual No se igual, ¿no, vayan. doctora? Sí, señorita. Todo virtual por hoy, ¿ya? Ya lo hice. Ya, doctora, gracias.
Doctora, Hola, sí. no me Hola. carga el formulario. ¿Qué les Me dije? sale ¿Qué dije? que cree mi propio ¿Qué dije? formulario. Pero hace rato, a ver, repetime qué fue lo que dije. No escuché. Ah, bueno, pues no hay que dormirse. Pregúntenle a sus compañeros, a ver, para que no se duerman la próxima. Ya, yo aquí matándome y la otra se durmió, digamos, ¿no? Voy a traerlos a presencial No, nomás no ahí en me la dormí. evaluación. Y a Que ver, no la... pregunte pues a sus amigos en el WhatsApp a ver qué dije. No, no, no dicen nada. Pero le preguntaba a usted. Pero bueno, ya. 20 minutos de recreo y empieza la prueba, dije.
Juan, soy yo, hace calor hoy, horrible acá, ¿no? En unos minutitos va a poder conectarse al examen. Está habilitado para las... ¿Dónde está el examen? A las 15:45 el examen se puede habilitar, ¿ya? Yo lo puse ahí en publicaciones de la plataforma y lo pueden ver, ¿ya? Y de ahí tienen hasta, ahorita les digo, tienen para hacerlo, tienen 30 minutos para hacerlo, ¿ya? Pero 16:45 volvemos a clase. Ah, ya, doctora, entonces 16:45 volvemos a clase. ¿Sí? Ah, ya, doctora. Ahorita les escribo en el WhatsApp. Pueden tomar cafecito con empanada.